abrir sus Biblias en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 22. Continuamos con nuestra serie acerca de la familia cristiana. Y hoy particularmente estaremos hablando del diseño de Dios para las esposas. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Lo invito a que se ponga de pie si usted puede y leemos la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oh Señor, nos acercamos a Ti en esta hora, primeramente con temor a lo que haya de decir yo, hablando a Tu iglesia, suplicándote que nos hagas comprender las verdades de Tu palabra, para que cada familia de este lugar, para que cada matrimonio de este lugar pueda ser fortalecido, para que puedan comprender lo que Tú dices en Tu palabra y cómo hemos de vivir en este mundo conforme a Tu diseño, al diseño que Tú has establecido en Tu palabra, Señor. Quita de nosotros todas ideas erradas, erróneas y contrarias a Tu palabra. Ayúdanos. Te lo suplicamos, que nos asistas. En nombre de Cristo lo hacemos. Amén. Puede tomar su asiento si usted así lo desea. Estuvimos viendo en los sermones anteriores que me han tocado compartir el cimiento bíblico para una familia cristiana. Y vimos que el cimiento para una familia cristiana es un cimiento espiritual, hablamos, que comienza primeramente con la salvación de una persona. Y habíamos dicho que había 4 cosas fundamentales que formaban parte de este fundamento. Y primero vimos que en el versículo 18 de Efesios 5, vimos que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esto es un mandato para que los creyentes vivan todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu, al permitir que la palabra de Dios los controle, domine su manera de pensar. Y allí pudimos ver el paralelo de Colosenses capítulo 3, versículo 16, donde nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Esto es un mandamiento, no es algo que si tú quieres lo puedes hacer o no. Esto es un mandamiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, vimos que debemos estar llenos de alabanza, llenos de gozo. En tercer lugar, vimos que debemos ser agradecidos a Dios por todo. Y por último, vimos que debemos someternos unos a otros. Y además de esta sumisión mutua entre creyentes, hablamos de un principio muy importante en la relación matrimonial, que tiene que ver con el rol que Dios ha diseñado para cada cónyuge. Dios nos ha dado a nosotros, los esposos, un rol a cumplir. Y Dios ha determinado para las esposas un rol que ellas deben cumplir. Al hombre Dios le ha dado el rol de ser la autoridad en la familia, en el matrimonio, y a la mujer el rol de seguir, de someterse a su esposo. A los padres Dios también le dio la autoridad, el rol de ser autoridad en el hogar, y a los hijos el rol de seguir, lo que vamos a ver en los sermones próximos. Así que hay igualdad aquí. Vimos también que había igualdad entre el hombre y la mujer. Puede que haya igualdad intelectual, también dijimos. Puede que haya igualdad en sabiduría, en habilidades, en muchas cosas. Puede que haya igualdad. Pero cuando hablamos de responsabilidades dentro del hogar, Dios le ha
dado, Dios ha designado para cada uno de los cónyuges una función específica, un rol específico que ellos deben cumplir. La responsabilidad del esposo, que lo vamos a ver en el próximo sermón, es de proveer, de sustentar, de cuidar, de amar a su esposa. Y la responsabilidad de la esposa es venir a su lado, seguir a su esposo y someterse bajo su autoridad. Vimos también que cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando Él creó específicamente a Eva, la creó como una ayuda idónea. Y eso implica que la creó para complementar el liderazgo de su esposo, para someterse a la autoridad cariñosa y amable de él. Y también vimos en Génesis 3 que después de la caída, el Señor maldijo al hombre. Maldijo al hombre y maldijo a la mujer. Y esta maldición afectó dramáticamente la relación matrimonial para siempre. Y si usted lo recuerda, allí, Génesis capítulo 3, versículo 16, el Señor le dijo a la mujer: en gran manera multiplicaré tus dolores de parto. Con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. Y explicamos y vimos esto. Y dijimos que esto quiere decir que este deseo para su marido tiene que ver con el deseo de querer controlarlo, de querer controlarlo. Pero parte de la maldición es que Adán, y a partir de Adán, cada hombre iba a querer controlar a sus mujeres, a su mujer, dominarla, y de una manera no muy amable, que podamos decir. Es parte de la maldición esto, y es la razón por la cual hay conflicto en el matrimonio. Podemos ver que todo esto comenzó, lo dice la palabra de Dios, lo hemos visto en Génesis 3. Cuando el pecado entra en la raza humana, viene la maldición sobre Adán y Eva, y por supuesto sobre el resto de la creación, sobre el resto de la creación. Y hoy vemos estas consecuencias actuando hoy en miles de familias, en muchos hogares, en muchos matrimonios, donde las mujeres quieren asumir el mando, quieren invertir el rol que Dios ha establecido en el hogar, y donde los hombres obviamente responden con una autoridad dominante, opresiva, la cual Dios nunca les ha otorgado. Hoy la institución del matrimonio se enfrenta a un peligro debido al movimiento feminista, que mucho hoy se habla de él, que podemos oír. Muchas feministas radicales han hecho convocatorias para destruir el matrimonio como institución. Por ejemplo, en un documento llamado Una declaración del feminismo, podemos encontrar esta declaración, y la voy a citar. El matrimonio ha existido para beneficio de los hombres. Ha sido un método legalmente sancionado de control de las mujeres. El fin de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de la mujer. Por ello, es importante para nosotras alentar a las mujeres a abandonar a sus maridos y a no vivir individualmente con hombres. Ahora sabemos que es la institución del matrimonio la que nos ha perjudicado y debemos trabajar para destruirla. Pero la mayor parte de las feministas son aún más sutiles que esto. En lugar de reclamar la eliminación, de que el matrimonio sea eliminado, ellas sencillamente niegan el deber de la esposa de sujetarse a su marido, de sujetarse a su esposo. Y obviamente son impulsadas por el mismo deseo allí de Génesis 3, de querer usurpar la autoridad de sus maridos.
no se conforman con igualdad espiritual que la Biblia declara que hay entre el marido y la mujer. Ellas están decididas, están totalmente decididas a eliminar del matrimonio la autoridad y la sumisión. Ellas no quieren que haya autoridad y sumisión. Y aquí hay un grave problema, porque si nosotros invertimos los roles que Dios ha establecido en su palabra, va a haber muchos conflictos, va a haber muchos problemas. Pero ellas piensan que que invirtiendo los roles que Dios ha establecido, los conflictos se terminarán. Pero no es así. Como ya hemos visto, hay un sentido en que el marido y la mujer deben someterse unos a otros. Lo vimos en el capítulo 5, versículo 21 de Efesios, donde vimos que hay también igualdad entre el esposo y la esposa, igualdad espiritual en ello. Y vimos que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Hay una clase de igualdad que pone al marido y a la mujer en un mismo nivel ante Dios. Sí, eso es correcto. Pero esta igualdad no elimina la necesidad de una estructura de autoridad. No la elimina. No elimina la necesidad de una estructura en la familia, en el matrimonio. Por lo que la Biblia, por lo que la palabra de Dios, por lo que Dios no se equivoca cuando dice en este pasaje que hemos leído, Efesios, diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido, el esposo, debe asumir la responsabilidad de proveer a su familia. Y junto con esta responsabilidad viene la autoridad de tomar decisiones acerca de cómo se va a administrar las finanzas en la familia. Es su deber proteger y proveer a su familia. Proveer un lugar donde ellos han de vivir. Por eso es que también recibe autoridad en cuanto a las decisiones relacionadas con estas cuestiones. Pero no hay nada en la Biblia que prohíba a un hombre, a un esposo, a buscar el consejo de su esposa en cuestiones acerca de dónde van a vivir, qué trabajo él ha de buscar o aceptar, qué eventos o a qué lugares ellos han de concurrir o no concurrir, y muchas otras decisiones. En realidad, el hombre que no está interesado, que no le importa la opinión de su esposa, que no le interesa en lo más mínimo, es un hombre insensato, es un hombre totalmente desconsiderado. Sabemos muy bien que las decisiones finales que los esposos tomamos, que cada uno de nosotros tomamos, es porque nosotros somos responsables ante Dios de la administración de la familia. Las decisiones finales que tomemos es porque somos los responsables ante Dios por la administración de nuestra familia, de nuestro matrimonio. La esposa tiene un mandamiento aquí que podemos ver. Debe sujetarse a su esposo. Y esto es tan importante, esto es muy importante en la palabra de Dios. Por eso es que Pablo resalta esta virtud como una de las lecciones fundamentales que las ancianas de la iglesia debían de enseñar a las mujeres jóvenes. Y veamos lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 4. Pablo muestra que esto es algo muy importante, algo que se le deben enseñar a las mujeres jóvenes. Y dice, acerca de las mujeres ancianas en la iglesia, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos,
a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y también encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 18, la misma idea, donde dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Aquí el apóstol, aquí Pablo, pone en claro que no se trata de una preferencia cultural, sino que se trata de un mandamiento de Dios mismo. Dios mismo te está diciendo: esposa, debes someterte a tu esposo. La sujeción de la esposa, ¿cómo debe ser? Como conviene en el Señor, dice. Y esta palabra conviene se refiere a algo apropiado, algo idóneo. Y Pablo usa esta palabra 2 veces en las cartas que él ha escrito. Y una vez en Efesios capítulo 5, versículo 4, donde dice que las palabras deshonestas y las necedades y truanerías, donde dice que las palabras deshonestas y las necedades y truanerías son cosas que no convienen a los santos. Y donde él la utiliza es también en Filemón, versículo 8, y le dice él a Filemón que tiene autoridad para mandarle lo que conviene, lo que conviene. En cada caso usa la palabra para mandar obediencia, lo que conviene, o para prohibir la práctica de lo que no conviene. Así que el deber de la mujer es someterse a su marido. Y no es algo opcional, no es una opción para ti, querida hermana. Es un mandamiento. Porque violar este principio significa que estás destruyendo el fundamento mismo de tu propia familia. Lo estás destruyendo. Porque es lo que Dios ha establecido. Proverbios, capítulo 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una de las maneras más seguras, certera, de derribar una casa es abandonar la estructura de autoridad que Dios ha establecido para el matrimonio y para la familia. Si tú, mi hermana, quieres destruir a tu familia, lo vas a hacer no sujetándote a tu esposo. Si tú la quieres edificar, vas a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Ahora debemos enfrentar este tema de la sujeción con sinceridad. Porque hay muchos cristianos que no saben cómo esto ha de funcionar en equilibrio, autoridad y sujeción en el matrimonio. Y surgen muchas preguntas, o tú te estás haciendo ahora muchas preguntas. Es que no hay límites en el deber de la esposa al sujetarse a su esposo. No hay un límite. ¿Y qué si el marido no es cristiano? ¿Significa esto que todas las mujeres deben sujetarse a todos los hombres? Lo vamos a responder a lo largo del sermón. Por eso me gustaría que consideremos bien a fondo esta cuestión y podamos examinar y podamos ver lo que nos dice la palabra del Señor acerca de la sujeción de la esposa. Y en primer lugar, quisiera ver a quién debe sujetarse una mujer. ¿A quién debe sujetarse? ¿Se supone que debe sujetarse y someterse a todos los hombres? ¿A todos los hombres? ¿Están las mujeres bajo la autoridad de todos los hombres? La Biblia es clara y nos dice en nuestro versículo 22 del capítulo 5: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. En el versículo 24 dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y esta frase se repite prácticamente en cada versículo donde se le manda a las esposas a que obedezcan. Como por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 18, donde dice: casadas,
estad sujetas a vuestros maridos. Las ancianas debían enseñar a las jóvenes, ¿qué cosa? A ser sujetas ¿a quiénes? A sus maridos. Tito, capítulo 2, versículo 5, lo que hemos leído. Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y en el versículo 5, ahí de 1 de Pedro, capítulo 3, también dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Una y otra vez, la palabra de Dios resalta este principio. Las casadas deben sujetarse a sus maridos, a sus esposos. Mi esposa no tiene ningún deber de someterse a ningún otro hombre, simplemente porque sea hombre y ella sea mujer. Si algún hombre piensa que su condición masculina le da autoridad sobre todas las mujeres, no ha entendido lo que la Biblia dice. Pero nada en las Escrituras sugiere que cada mujer debe sujetarse a cada hombre en cada situación. No lo vemos eso en la Biblia. En el contexto de la iglesia, aquí donde nos encontramos, las mujeres son llamadas a sujetarse a los hombres que están en autoridad, a los que gobiernan la iglesia. Hebreos 13, 17 lo dice eso. Deben someterse. Y en ningún lugar de la Biblia da la Biblia a los hombres, a los varones, ninguna autoridad sobre mujeres que no sean sus esposas. En ninguna parte de la Biblia encontramos eso. Una mujer tiene que sujetarse solo a aquellos hombres que tengan autoridad legítima sobre ella. Así que, en el contexto de la iglesia, deben someterse a los ancianos, al gobierno que Dios ha establecido en la iglesia. En el contexto del matrimonio, de la familia, deben someterse a su marido. Ahora, ¿por qué deben sujetarse las mujeres a sus maridos? Vamos a ver el motivo, el por qué las mujeres deben sujetarse a sus maridos. Y lo vemos en el versículo 23 de nuestro texto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Como veremos en el próximo sermón, hablaremos acerca de los esposos. Así que, esposo, no codees tanto a tu esposa porque la próxima te va a tocar y más fuerte. En el próximo sermón hablaremos de el matrimonio, que es una imagen, es una lección, nos enseña algo acerca de Cristo, del pacto entre Cristo y su iglesia. Es una imagen de eso. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, del mismo modo el marido es cabeza de su esposa, Así que el orden en el matrimonio constituye un símbolo sagrado, maravilloso. Y una mujer que no quiere sujetarse a su marido está corrompiendo el significado del matrimonio. Está destruyendo lo que esto está representando. La unión de Cristo, el pacto de Cristo con su iglesia. Además, la sujeción de la mujer a su marido se establece en el orden de la creación. Allí lo podemos ver. En el orden natural de las cosas, podemos ver que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Y Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, habla un poco acerca de esto. Él está allí llamando a las mujeres a mostrar actitudes de sujeción en el culto público. Y dice, y escribió, y dice la palabra de Dios, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y podemos ver también en Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que él usa un argumento similar, muy parecido, donde dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y este es el argumento de Pablo. Eva fue creada para ser ayuda de Adán. Ayuda idónea. No idónea, idónea. Ayuda idónea. Para serle compañera, para apoyarle, para alentarlo, para trabajar junto a su esposo. Ella fue creada con el propósito de ser su esposa y ayuda idónea. Y hasta el día de hoy eso no ha cambiado, mis hermanos. Hasta el día de hoy eso no ha cambiado. La función de la mujer en la relación matrimonial tiene la intención de cumplir los mismos propósitos. Los mismos propósitos. ¿Por qué? Porque Eva fue el don de Dios en gracia para con Adán. Su función como esposa era una prueba maravillosa de la gracia de Dios para con el hombre. Incluso hasta el día de hoy, la sujeción de la mujer a su marido constituye una maravillosa expresión de la gracia de Dios sobre nosotros, hermanos. Si tú, esposa, abandonas tu rol, la función que Dios te ha encomendado, sería como que tú estuvieses robando la gracia de Dios para con tu familia. Pero Dios ha dispuesto que los varones y que las mujeres hallen su mayor satisfacción. ¿Cuándo? Al obedecer sus funciones. Cuando Dios en su soberanía ya había dispuesto para ellos, para cada uno de nosotros. En otras palabras, el orden de Dios en el hogar refleja sus propósitos, llenos de gracia, llenos de misericordia, y no el deseo de querer oprimir a las mujeres. No, mis hermanos, no es así. No hay mayor demostración de la gracia de Dios en el matrimonio que la función que una esposa debe cumplir en sujeción a su esposo. ¿Cómo es que una esposa se sujeta a su esposo? ¿Cómo es? Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí se pone la vara muy alta para la sujeción de la mujer. Ella debe sujetarse a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Cómo se sujeta la iglesia a Cristo? ¿Cómo nos sujetamos nosotros a Cristo como cristianos? Por amor a Él, con amor a Él. Ese es el motivo principal detrás de nuestra obediencia, porque le amamos, le obedecemos. Entonces este versículo no pone al marido en el papel de Dios. No. Ni tampoco pone a las esposas como miserables esclavas. No, mis hermanos. Más bien lo que esto está demandando es un corazón dispuesto a someterse, dispuesto a obedecer a Dios. Y aquí queda excluido todo orgullo, queda excluida toda soberbia, toda rebelión y toda actitud desafiante. Todo esto queda excluido.
Pero esto no significa que tú, querida hermana, debes sujetarte de mala gana a tu esposo. No. Ni tampoco que debes sujetarte con amargura en tu corazón. Tampoco. Deberías seguir a tu marido debido al profundo amor que sientes por él. Así como la iglesia, así como los creyentes siguen a Cristo, por amor a Él, porque le amamos. Además, las esposas deben obedecer porque Él es su cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de su esposa. Y la cabeza da dirección y el cuerpo responde. Por naturaleza es así, ¿no? Con nuestro cuerpo al menos. El cuerpo no funciona independientemente de la cabeza. El cuerpo no funciona independientemente de la cabeza. Imagínate que yo estoy aquí y pensando, queriendo hacer algo, pero mi cuerpo empieza a moverse, pero no es lo que yo quería hacer. Lo que llamamos convulsionar, ¿no? Que muchos conocemos. Convulsionar. El cuerpo no actúa antes de que la cabeza le dé una orden. ¿No es así? No es que yo estoy acá predicando y mi cuerpo se está yendo. No. El cuerpo recibe la orden de la cabeza y hace lo que la cabeza le asigna. Y tampoco el cuerpo demora la acción. No anula una acción que la cabeza le determina que haga. Por si yo digo, mi cabeza dice que tiene que levantarse este brazo, pero este brazo no se levanta y no se mueve, y pasan horas y no se mueve, y pasan días y no se mueve, es porque tengo parálisis en mi brazo. ¿No es así? Si la esposa actúa independientemente del marido, el resultado es caos total. Convulsiones, caos. Caos en el matrimonio, caos en la familia, caos total. Como el marido es la cabeza, él es el que lleva las riendas de todas las cuestiones. La esposa no debe solamente no actuar independientemente de su esposo, sino que tampoco actúa antes que él. Y también es correcto decir que no solamente no actúa independientemente, también es correcto decir que la esposa no solamente no actúa independientemente, no actúa antes que su esposo, sino que tampoco debe rehusarse a actuar, no debe negarse a hacer lo que su esposo dice. Por otra parte, una esposa que con amor y con buena voluntad responde al liderazgo de su esposo como al Señor, trae honra a Dios, trae gloria a Dios, glorifica el nombre de Dios, trae honra a su esposo, trae honra a su familia. Y esta mujer, es un maravilloso testimonio para el Señor ante los ojos del mundo, porque el mundo está viendo. La sujeción de la esposa no significa para nada que ella pierde su propia personalidad. No significa que ahora las esposas son un robot que cumplen órdenes, hacen cosas. No significa que ellas siempre tienen que callarse lo que opinan, lo que piensan. No. Significa que en lo íntimo de su corazón debería haber aquel espíritu del cual habla Pedro en 1 de Pedro capítulo 3. Espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. De grande estima delante de Dios.
La esposa que de manera bien dispuesta, de una manera amorosa, responde a la dirección de su esposo. Con un espíritu así, honra, glorifica el nombre del Señor. Y finalmente, me gustaría responder hasta dónde debe sujetarse la esposa. Y lo vemos en el versículo 24. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La autoridad en el hogar no se reparte entre el marido y la esposa, entre el esposo y la esposa. No es así, mis hermanos. La autoridad no se reparte. Las cuestiones familiares no se reparten en categorías y luego se dividen. De modo que el marido tiene la responsabilidad en el área de las finanzas, pero la mujer tiene la autoridad en el área de la crianza de los hijos. No es así. La esposa tiene cierta autoridad sobre sus hijos, eso es cierto. Pero al final de cuentas, en este tema, ella debe sujetarse a su esposo, a su marido. La autoridad última, Dios se la ha asignado a los esposos, a los maridos. Él es el que ha asignado Dios para tener autoridad en su hogar. Y la esposa debe someterse amorosamente a su esposo. Él tiene toda la libertad para consultar con su mujer. Sí, esposos, debemos consultar con nuestras esposas. Debemos delegarles ciertas tareas. Y debemos confiar en sus opiniones. Debemos considerar lo que ellas piensan, lo que ellas opinan. Pero la autoridad pertenece al esposo. La autoridad en el hogar, en el matrimonio, pertenece al esposo. Es él quien dará cuentas a Dios por esta autoridad que Dios le ha dado. Varones, luego lo veremos, pero nosotros somos quienes daremos cuentas a Dios por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Y la única limitación de esta autoridad del marido la podemos ver en Colosenses 3:18, que ya lo leímos varias veces, donde Pablo dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si en cualquier punto de autoridad si en cualquier punto de autoridad del marido no conviene, si lo que el marido está mandando a hacer no conviene, la esposa no está obligada a someterse a su esposo. No está obligada. De modo que si un marido intenta usar su autoridad para mandarle a hacer algo a su esposa que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, ha pasado los límites de su autoridad y la esposa no tiene permitido obedecerlo. Este principio se aplica a todas las formas de autoridad. Y lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 29, que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y queda un marido que sea desobediente a Dios, que no es creyente? A no ser que te mande a ti, querida hermana, a desobedecer a Dios, tú debes obedecer en todo. A no ser que Él te mande a pecar contra Dios, tú debes someterte a tu esposo. Y me gusta cómo lo dice Wayne Mack en su libro Fortaleciendo el Matrimonio. Y él dice, con respecto a esto: ella debe obedecer en todo, excepto cuando contradiga la palabra de Dios. Aún así, ha de desobedecer de un modo amante, sumiso, explicando con calma y claramente sus razones para la desobediencia, asegurándole al marido su amor
y lealtad, procurando demostrar ese amor y esa lealtad en maneras variadas, continuas y tangibles. Si tú vas de desobedecer a tu esposo porque te está diciendo algo que te lleva a pecar, a desobedecer a Dios, lo tienes que hacer de esta manera. De una manera amante, de una manera sumisa, explicando con calma y claramente cuáles son tus razones para desobedecer. ¿Cuáles son tus razones para desobedecer? Demostrándole tu amor hacia Él, tu lealtad hacia Él. ¿Y qué si Él no es bueno con la esposa? ¿Y qué si tú dices, si mi esposo no es bueno conmigo? ¿Debería sujetarme a Él? Sí, tú debes someterte a tu esposo. Si tú lo quieres ganar para el Señor, si Él no es creyente y tú quieres ganarlo para el Señor, tu obediencia es totalmente importante. Y Pedro trata esta cuestión en su capítulo 3 que me gustaría que podamos considerar. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Si tu esposo no es creyente, es desobediente a Dios, Dios quiere que tú te pongas bajo su autoridad, exceptuando obviamente si Él te va a enviar a hacer algo pecaminoso. Pero Dios quiere que tú te pongas bajo su autoridad, que tú te sometas a tu esposo. Tu obediencia, tu sumisión a Él podría ser lo que le gane para Cristo, lo que le traiga a Cristo, tu conducta. Y no es criticándolo como Dios quiere que lo ganes para Cristo. Remachándole todos sus errores y todas sus faltas y todos sus pecados. Tampoco es disparándoles versículos bíblicos con la ametralladora de versículos. Y predicándole el Evangelio constantemente, el Evangelio. No, mis hermanos. El testimonio más eficaz que cualquier esposa puede dar a un marido incrédulo es una sujeción afable y apacible, con una conducta casta y respetuosa. El adorno más atractivo para cualquier esposa, el verdadero atractivo, de una esposa, no es solamente el externo, como leímos. No es solamente el externo, dice Pedro, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. No quiero decir, hermanas, que no se arreglen para sus esposos. Sí, deben hacerlo para sus esposos, arreglarse. Pero mira lo que dice Pedro, que el verdadero atractivo es el interno, es el del corazón, dice, adornando con una hermosura interior, incorruptible, dice, movido por una sujeción amable, con un espíritu de sujeción a su esposo. A dar este ejemplo ante su marido incrédulo.
un ejemplo de amor, un ejemplo de humildad, de pureza, de amabilidad, de respeto. La esposa sumisa muestra algo. Esta mujer está mostrando algo. Y lo que ella está mostrando aquí es el poder y la hermosura del Evangelio que ha transformado y que ha cambiado su vida. Eso es lo que ella está demostrando con su conducta. Este es el medio más poderoso. Este es el medio más poderoso que una mujer tiene para ganar a su esposo inconverso. Su conducta. Y todo esto es doblemente importante cuando la esposa, además de ser esposa, es madre. Porque con su testimonio de sujeción amable, piadosa a su esposo, ella le puede dar a sus hijos un ejemplo, un modelo de honra a Cristo. En medio de un ambiente donde Cristo no siempre es objeto de honra. Así que seguir el diseño de Dios para la familia no solo es algo que agrada al Señor, sí, al Señor le agrada, pero no es solamente eso, sino que es la única manera de poder tener hogares piadosos, hogares que glorifiquen a Dios, que le honren a Él. Así que mis hermanas, queridas hermanas, les ruego que puedan examinar su relación con sus esposos a partir de estas verdades que hoy hemos visto. Que tú puedas examinar cómo es tu relación con tu esposo, preguntándote si estás practicando la sumisión. ¿Estoy sujetándome a mi esposo? ¿Estoy sometiéndome a mi esposo? Si tú ves que estás fallando, si tú ves que has pecado, no te quedes ahí triste, sintiendo culpa solamente. No te quedes ahí. Confiesa tu pecado al Señor. Arrepiéntete de tu pecado y pídele al Señor poder para poder practicar estas verdades. Pídele su ayuda para poder obedecer estas verdades, para poder someterte a la palabra de Dios y para poder someterte a tu esposo. Y tú, querida hermana soltera, que piensas en casarte, esta debe ser tu disposición, someterte al hombre que ha de ser tu esposo. Someterte al hombre que ha de ser tu esposo. Y es una sumisión voluntaria. Es una sumisión voluntaria. Es la forma en que nuestro Señor se sometió a sí mismo. Él es el mayor ejemplo. Debes comportarte del mismo modo. Cualquier otra idea acerca de lo que significa o lo que quiere decir las Escrituras acerca de las esposas y de la sumisión de la esposa es que no sea esta que hemos visto. Es contraria a la palabra de Dios. Y debe ser quitada de nuestras mentes porque no glorifica a Dios, no honra a Dios. Y estás destruyendo el fundamento de tu familia que Dios ha establecido en el hogar. Así que mis hermanos y mis hermanas, que podamos considerar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y que nosotros como esposos no solamente tomemos este sermón y estas verdades para machacarle, refregarle la cara a nuestras esposas, sino para que amablemente podamos ayudarles a someterse a nosotros. El próximo domingo estaremos viendo nuestras responsabilidades,
nuestras responsabilidades. Pero no quiero que hoy tú te vayas de aquí con esa idea de que ahora te voy a refregar y tú tienes que... No, mi hermano. Oprimiendo a tu esposa, maltratándola, no. Debemos ser amables, pacientes y misericordiosos, mostrándole lo que la palabra del Señor dice, confiando en el poder de su evangelio, de su palabra, que tiene poder para transformar vidas. Ha transformado las nuestras y sigue cambiando las nuestras, ¿no es así? Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, por estas verdades que hemos compartido hoy. Un tema muy controversial, muy difícil, pero muy necesario para la iglesia y para las familias.